Un saludo cordial a todos mis hermanos. El Señor les bendiga. Saludamos a todos los hermanos que están aquí presentes en este lugar, pero también saludamos a los hermanos que están presentes en sus casas, que pueden oírnos a través de la internet. Le enviamos un saludo, le animamos a que siga Cristo, a que ame la palabra, que siga la verdad y que Dios siempre resplandezca en su vida. Y el pueblo de Dios da aplausos de bienvenida al Señor y cada uno adoremos a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. El tema que quiero hoy tratar se llama el camino de la angustia. El camino de la angustia. Y dichas estas palabras, cada uno de nosotros como seres humanos hemos pasado por ese camino, hemos transitado por ese camino, el camino de la angustia. ¿Cuántos han pasado por angustia? Muchas veces. Pero déjeme decirle que la palabra nos habla de nuestro modelo perfecto, nuestro Señor Jesús, quien vivió un momento de angustia, pero en su grado máximo. Y la pregunta sería, ¿qué nos puede angustiar? ¿La enfermedad? Puede ser un motivo de angustia. ¿La economía? ¿Cuántos en la economía como que les angustia y dice, Dios mío, no hay cómo pagar? Y eso lleva a la angustia. También las situaciones familiares, los problemas. ¿Cuántos han pasado problemas en casa? Que nos lleva a angustiarnos. Bueno, dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Pero también entendemos que de todas ellas nos librará el Señor. Vamos a ir a un texto de la palabra del Señor y lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, desde el verso 32. Vinieron, pues, a algún lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Simón Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como dije en un principio, todos hemos experimentado y hemos transitado por ese camino de la angustia. La pregunta en esta mañana sería, ¿qué le angustia a usted? Mire usted, en la narrativa bíblica, lo que acabamos de leer, nos habla de Jesús pasando por el momento de angustia a nivel extremo. El nivel más impresionante que se pueda imaginar que ser humano pudo haber pasado, lo vivió Jesús. ¿Y esto cuándo sucedió? Versículos más anteriores nos habla que él estuvo celebrando con sus discípulos una cena que sería llamada la última cena con ellos. La cosa para Jesús es que Jesús sí sabía lo que iba a pasar y eso le produjo angustia. Es más triste que cuando uno no sabe si es la última cena de uno. Jesús sabía que esa iba a ser su última cena. A partir de ese momento, le dijo a sus reunidos, a los que había invitado, que uno de ellos lo iba a entregar, lo iba a vender. Es como estar todos nosotros y decir, alguien de aquí va a hacer algo malo. Y surgieron las preguntas entre todos. ¿Acaso seré yo? Y todos así, incluyendo el que iba a hacer eso, que fue el que más dijo, ¿usted cree que soy yo? Mire la dualidad, ¿verdad?
Y Jesús, sabiendo en el corazón, le dijo, pues lo que tenga que hacer, hágalo pronto. A partir de ese momento, salieron, estaban en una cena celebrando posiblemente con sus discípulos, celebrando lo que se llamaría para los judíos la Pascua. Siempre la celebraban con una cena, ¿verdad? Salieron, pero en ese momento Jesús comenzó a sentir algo. Ese momento como que no podía él estar tranquilo. Ese momento que a todos nosotros nos pasa, de que como que hay algo que a usted le pasa y que usted empieza a manifestarlo con decir, uy, no me siento bien. ¿No le ha pasado? No me siento bien. Algo como que usted presiente que algo le va a pasar, como que eso algo lo confunde, lo quiebra. Algo va a pasar. Y mire, él en ese momento de angustia tomó una decisión. ¿Qué cree que hizo el Señor Jesús cuando empezó a sentirse así? ¿Qué cree que hizo? ¿Qué nos muestra la Biblia? Gracias, hermana Carmencita. Tomó la decisión que todos nosotros en momentos así debemos hacer. Y pienso yo que aquí vamos a mirar 3 perspectivas o 3 características para salir o para ser librados de la angustia en ese camino que a veces nosotros tomamos. Y hay una característica primordial, y creo que esa característica la acabamos de decir. Para ser librados de la angustia, lo primero que nosotros debemos hacer es orar. Otra vez diga conmigo, orar. Y no llorar. Orar. Creo que es necesaria la oración. Es necesario orar, es necesario en este tiempo. Y me parece a mí que este es tiempo de que no nos descuidemos, sino que tomemos estos tiempos en oración. Angustia saber que hay desmanes, eso angustia. Angustia saber que la situación en la política se está torciendo en contra de un pueblo que está trabajando y luchando y mirando a ver cómo hace. Eso angustia, sí, señores. Y eso nos pone a nosotros en alerta diciendo, ¿qué va a suceder con nosotros? Pero la palabra nos enseña de que si estamos en ese momento, lo que más debemos hacer es orar. Tuvimos 2 días de oración, pero nos tocó en conexión porque como estaba el toque de queda, no podíamos salir para venir a orar acá. Por lo tanto, hice la invitación en el grupo para que algunos me acompañaran a orar. Entendí de algunos que no podían. Otros me acompañaron en la oración y la hicimos en simultánea con la iglesia en Fontibón, porque creemos, hermanos, que debemos unirnos para orar. Para Jesús, esto no era algo nuevo, porque Jesús siempre estaba orando. Era tan impactante su oración, era tan impactante su vida de oración, que la palabra nos muestra que los discípulos quedaron tan impresionados que dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces fue inspiración el Señor Jesús en su vida de oración. Madrugaba, que pasaba las noches a veces orando. Después de que oraba, se presentaba esas predicaciones y eso con poder, poderosa, ¿cierto? Porque eso era el Señor Jesús. Pero le llegó el momento que nos llega a todos los seres humanos. Entramos por el camino de la angustia. Entramos por ese camino. Y cuando Él entró, el Señor Jesús, la palabra habla de que hizo lo siguiente. Note usted lo que hizo. Él estaba acompañado de 12, pero habló con 3 y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. ¿A quiénes? Y Juan. Muy bien, Lu. Y comenzó a entristecerse. ¿Qué pasó? ¿Se puede creer que un líder espiritual se entristezca? ¿Se puede saber que un líder espiritual, un pastor, una persona usada por Dios, se pueda entristecer?
No, pastor, si ellos son los hombres de fe, ellos no pueden sentir tristeza. Jesús sintió tristeza siendo el Hijo de Dios. Y dice que la tristeza era tan profunda. Y dice, comenzó a entristecerse. Y añade lo siguiente, ¿y a qué? Y a angustiarse. Y a angustiarse. Y déjeme decirle una cosita. Él tenía 12, pero escogió 3. ¿A quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Escogió a 3. Como que se sinceró el Señor Jesús. Y les dijo, vengan. Y les dijo lo siguiente: señores, me siento mal. Estoy muy triste. Estoy en angustia. Si fuera una respuesta evangélica así, le diría, uy, hermano, no se ate con esas palabras. No declare eso, declare sanidad, ¿cierto? Pero no, Jesús no se sentía así. Jesús se sentía mal y lo quiso expresar. No todos nosotros le decimos a cualquiera, hermano, me siento mal, la verdad. Si yo dijese eso, hermano, dirían, uy, no, ese pastor está como escarriado. Ese pastor está en pecado. Si yo dijera, hermano, me siento mal, hermano, me siento en angustia, entonces corre uno de ese peligro o esa circunstancia. Jesús confió en sus 3 amigos y les dijo, me siento mal. En una iglesia, esto es una ilustración, en una iglesia había un joven que pidió oración por su abuelita, porque su abuelita estaba enferma. Y le dijo a su líder espiritual, hermano, quiero comentarle que mi abuela está enferma y necesito oración por ella. El líder espiritual que estaba al lado del joven le dijo, hermano, esas palabras no se dicen, ato esa palabra. Ella está sana en el nombre de Jesús, le dijo el líder al muchacho, y el muchacho le dijo, bueno, gracias hermano, pero le recomiendo que ore. No, declaramos sanidad, dijo el líder. Declaramos sanidad en esa mujer. Bueno, dijo el muchacho, bueno, buena fe. Pasaron 15 días y el muchacho volvió a la iglesia y el líder espiritual se le acercó al joven y le dijo, muchacho, ¿cómo sigue tu abuela? Y el muchacho, pues siendo sincero, le dijo, mi abuela se agravó, está grave, hermano, quiero que ore. Y el muchacho, el líder, le dice, no diga esas palabras, diga que vive en el nombre de Jesús. Entonces el muchacho quedó así y dijo, ay, bueno, gracias, pues Dios puede obrar un milagro. Terminó así y a los 15 días el muchacho volvió a la iglesia, otra vez cabizbajo, triste el muchacho. Y el líder espiritual se le acercó al muchacho a preguntarle, ¿cómo sigue su abuelita? Él confiado que algo iba a pasar. Y el muchacho se recordó que con él ya había hablado 2 veces y que las 2 veces le dijo esas palabras. Y el muchacho dijo, a ver hermano, quiero decirle que ella cree que está muerta. Porque así somos. Pero nosotros tenemos que decir la realidad, ¿cierto? Nosotros, si nos sentimos mal, es porque nos sentimos mal. Si algo nos duele, en algún momento nos quejamos porque no somos inmunes al dolor. Nos angustiamos porque si hay algo en la vida que nos angustia es la enfermedad, y más cuando hay peligro de muerte, más cuando la situación viene así, nos llena de angustia. Pero hemos entendido, hermano, que para ser librados de la angustia, para que ese camino que transitamos de la angustia, lo primero que debemos entender es que debemos orar. ¿Es que debemos qué? En la oración que Jesús hace, se nota un dolor, una angustia. En la oración que hace Jesús, porque lo relata ya el Evangelio de Lucas, no Marcos, lo que estuvimos leyendo. Usted puede leer también en el Evangelio de Lucas, que dice que la angustia de Jesús fue tanta que su sudor era como gotas. Es decir, óigame el tamaño de la angustia que tenía Jesús. ¿Estaría angustiado? Sí.
Y yo no sé si usted se identifique como humano, que hay momentos en que uno se angustia demasiado, que hasta el cuerpo de uno se desestabiliza, ¿o no? Le temblequean a uno las piernas, se le va a uno la respiración y el corazón de uno se agita mucho más, ¿sí o no? Que incluso uno a veces se le puede perder hasta el habla. Uno quisiera hablar, pero como que el habla se acorta. Jesús estaba así. El Señor Jesús, sí, señores, el Señor Jesús, que como humano sucedió esa situación, se sentía en angustia, porque lo que él sabía que lo que se iba a enfrentar, ¿sabe a qué era? Nada más y nada menos que a una de las muertes más horripilantes que cualquier ser humano hubiera podido padecer, y era la muerte en una cruz. Dígame si no era razón para uno angustiarse. Y mire, aquí nos lleva a la segunda situación, para que al caminar por la vía o por el camino de la angustia podamos ser librados. La segunda cosa que nos lleva es, segundo, a entender o comprender la voluntad de Dios. ¿Todos oramos? Amén. Todos tenemos nuestro tiempo de oración, ¿cierto que sí? Y oramos para que Dios conteste esa oración. Y muchas veces Dios contesta de 3 maneras: sí, no o espere. Aquí en este caso Jesús hace una petición y ora al Señor de manera íntima, de manera especial, y le pide a Él y hace una petición. ¿Cuál petición hace Jesús en medio de su angustia? Señor, si es posible. Señor, no habrá posibilidad de hacer otra cosa que no sea la cruz. En otras palabras, lo que pasa es que Él habla de la copa de la muerte. De pronto pudo haber sido esa la interpretación que muchos le dan. Señor, si es posible, pasa de mí. Es decir, ¿qué quiero yo? Señor, yo quiero que no me pase nada. ¿Y qué queremos nosotros? Que no suframos, que no pasemos por la angustia, que estemos bien. Y el Señor Jesús, el Padre le responde que se haga la voluntad de Él, porque Jesús lo expresa: Señor, aunque no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a veces cuando el Señor dice: sí, Señor, yo quiero que tú sufras, le responde el Señor, y ninguno se va a levantar de ese momento avivado diciendo: gracias, Señor, porque me trae sufrimiento a mi vida. Pero el Señor permitió esto en la vida de Jesús para más adelante eso convertirse en una poderosa bendición que nos salvaría a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nos salvaría. Mire, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es salvarte y no tanto prosperarte. Porque a algunos Dios no los ha prosperado, porque cuando prosperen se van de la iglesia y reniegan del Señor. Entonces el Señor dice: prefiero tenerlo con lo necesario, pero que esté aquí y salvarnos. No quiere decir que nos volvamos conformistas. Al contrario, que nuestro corazón no se fije tanto en las cosas materiales, sino que nuestro corazón siempre se fije en amar y servir a Dios, tengamos o no tengamos. ¿Hasta ahí vamos? Siempre nosotros que hacemos oración, quizá lo hacemos como lo hizo el Señor Jesús, oramos para que Dios muestre su voluntad, ¿sí o no? Y cuando no muestra su voluntad, como que no nos gusta. Quiero colocar algunos ejemplos. En la Biblia aparece un hombre llamado Saulo, que más adelante sería el apóstol Pablo. Ese apóstol oró a Dios y le pidió a Dios que le quitara una enfermedad que la llamó como un aguijón en la carne. Es decir, eso era algo terrible que le estaba pasando. Él oraba y la gente se sanaba. Dios usó grandemente a Pablo, tanto así que hoy, gracias a ese liderazgo de Pablo, tenemos la iglesia. Claro. Y Pablo oró diciendo: Señor, sáname, Señor. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue?
Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué bonita respuesta, ¿verdad? Y allí Pablo tuvo que entender y comprender la voluntad de Dios. No renegó, dijo, bueno, Señor, acepto la voluntad, comprendo que es tu voluntad. Y ahí en la Biblia no aparece que él siguió orando e insistiendo, sino que comprendió la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si algo nos pasa, hermano, que nos genera angustia, entendamos y comprendamos la voluntad de Dios. Cuando no la comprendemos, entonces es ahí cuando nos apartamos. Los discípulos dice que estaban allí. Eso es como cuando yo le digo a alguien, hermano fulanito, ayúdeme en oración porque estoy pasando por este momento, ¿cierto? ¿Qué espera uno? Que lo apoya o no en oración. Pero ahora con la inventiva de nuestra tecnología, lo máximo que le mandamos es esa es la oración que mandamos. Y se ríen algunos sinvergüenzas porque saben cómo es. No oramos, no llevamos la carga de la persona, no la llevamos. Le decimos sí, vamos a orar. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Estoy triste. Mire, señores, estoy mal. ¿Qué era lo que ellos debieran de hacer? Uy, el Señor Jesús, para que diga que está así, venga, lo apoyamos en oración. No, ¿qué dice la palabra? Ellos le dijeron, manitas, y se fueron a dormir. Seguro, porque la palabra dice que regresó y los encontró a ellos como algunos hermanos llegan al culto. A dormir, dormidos. Y pues el Señor Jesús les dijo, señores, avivamiento en este lugar. Y todos así con los ojos blancos poniéndole, Señor, todos dormidos. ¿Qué quieres? Señores, no pudieron orar una horita, no me pudieron respaldar. A veces uno se siente así. En la carga, en la angustia, uno dice, hola, pero hasta estoy solo. Pero el Señor Jesús volvió a batallar en oración. Y volvió a orar y le dijo, señores, les recomiendo su oración. Y todos le dijeron, ok, kilo, vaya otro ratico y ore. Y otra vez todos durmiendo. Cuando regresó, ¿qué pasó? Orando fervientemente a los muchachos por el Señor Jesús. Me dice la hermana Yoseli que eso les escurre aquí de la dormida tan terrible. Dormidos, hermano. Y ya en esta ocasión les dijo, señores, pues entonces acaben de dormir. Pero Jesús oró. Sus discípulos no lo hicieron. Y les advirtió, señores, oren y velen para que no entren en tentación. Ve que para salir nosotros de la angustia y para no tomar malas decisiones, creo yo que lo más sabio y prudente se llama orar. Se llama orar. Y me parece que a nosotros nos falta mucho eso. Gracias por su entusiasmo. Aceptamos lo que diga, pastor. Nos falta orar. Hay mucho entretención en estos medios que nos impiden el buscar su rostro en oración. Y me parece que cada uno de nosotros debiéramos de establecer a nivel personal, no porque estemos convocando en la iglesia, ahí sí oramos, sino a nivel personal, establezca un tiempo de oración en su vida personal. Gracias, hermanos, gracias. Si le queda tiempo, ¿no? Si en algo le queda y le sobra tiempo, hágase un devocional. Yo estoy enviando devocionales a ver quién los lee y quién hace un tiempo devocional. Y yo todos los días en lo posible lo mando. A veces en la noche, pero en la tarde hemos tenido dificultades técnicas. Y trataré de enviar el devocional, ya lo estoy grabando, a ver quién me acompaña. ¿Sabe? Al principio de la pandemia, después de que lo mandé, hermano, los comentarios, amén, gracias pastor, tal. Ahora, a duras penas aparece una carita feliz. Sí, aparece una carita feliz o una triste.
No tanto porque me hagan el comentario si usted lo hizo o no lo hizo. Es que yo quiero que usted a través de eso tome la iniciativa de hacer una oración personal. Antes nos tocaba hacer el devocional y mirar cómo lo sacábamos, pero estamos enviando hasta la herramienta para que solo usted la lea, vea la explicación del texto y haga una oración. Es lo mínimo que de pronto podemos hacer. Pero si no lo hacemos, no le pidamos al Señor que nos libere y nos ayude, porque ahí sí que entramos, como dice la palabra, en angustia. ¿Qué debemos hacer para ser librados de la angustia? Número 1. Orar. Número 2. Entender y comprender la voluntad de Dios. Muchas veces no la entendemos. No entendemos por qué se muere la gente, no lo entendemos. Pero comprendamos que la voluntad de Dios es así. Finalmente el Señor nos trajo a esta tierra y un día nos va a llamar. Entonces comprendamos que esa es su voluntad y que cuando se lleve a alguien de nuestra familia, lo entendamos y lo comprendamos como que es la voluntad de Dios porque lo quiso o la quiso llamar. Amén. Entonces comprendamos su voluntad. El apóstol Pablo murió con esa enfermedad. De hecho, murió siendo castigado y atormentado y lo mataron al apóstol Pablo. Y no fue sano. Pero él está gozando con el Señor. Finalmente comprendió la voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero hay una tercera cosa para ser librados de ese camino, de ese transitar por la angustia. El tercer paso que nos muestra la palabra es lo que hizo Jesús. Por favor, miremos el versículo 40 y ya les digo qué es. Al volver, otra vez los halló durmiendo. ¡Qué bendición! Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Imagínense qué pena. Les preguntó ¿qué les pasó? Y ellos, yo creo que balbucearon, tenemos sueño. Y versículo 41 dice, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, versículo 42, ¿qué dice? Levantaos, vamos. Y aquí se acerca el que me entrega. La tercera característica, o la tercera que nos puede enseñar para ser librados del camino de la angustia, la tercera característica es aceptar la voluntad de Dios. Porque usted puede orar, porque usted de pronto puede decir, bueno, esa es la voluntad de Dios, pero muchas veces no la puede aceptar. No la puede aceptar. Va a decir, pero no, es que no es así. Cristo le pidió al Señor en su oración, ¿qué le pidió? Si fuese posible, pasa de mí esa copa. Comprendió y el Señor le dijo, no, hay que ser por ese camino. Y él lo comprendió, pero no solo lo comprendió, sino que también aceptó la voluntad de Dios. Y ahí está una diferencia, mis amados hermanos. Aceptar la voluntad de Dios. Que usted diga, Señor, entonces se hará como tú digas. Aceptar la voluntad de Dios. Dice la palabra en la narrativa que leímos que otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dice que no sabían qué responderle. Era lógico. Estaban en una cena, habían bebido vino, pasaron quién sabe qué hora, de qué hora hasta qué hora. Solo que el Señor Jesús se sintió en angustia. Los demás ya estaban con sueño después de haber estado despiertos, celebrando posiblemente. Y se sintieron con sueño y no estuvieron en sintonía con Jesús. Y mire lo que sucedió más adelante, mis amados hermanos. Porque, bueno, durmieron, uno diría, pero es que ellos estaban cansados. Ellos tenían sueño, hay que dejarlos dormir. Pero por ellos no
orar juntamente y acompañar a Jesús, les vino una angustia. Porque cuando vinieron los que querían llevarse al Señor Jesús, en el versículo 50, mire los discípulos que estaban orando con Jesús, mire lo que pasó. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué valiente, ¿no? ¿A usted le gustaría un amigo así? Que lo ve en angustia y dice, si te vi ni me acuerdo. ¿Le gustaría un amigo así o una amiga así? Que dice, hermana, venga, esto hay que orar todos. Sí, hermano, ore usted porque yo me voy. Huye. La cosa más dolorosa que uno pueda sentir es cuando una persona deserta, por la circunstancia que sea. Cuando se va y dice que no nos acompaña más. Eso es doloroso. El Señor Jesús experimentó eso. Se fueron. Y se fueron y así toman las personas las cosas. Huyen. En lugar de afrontar, las cosas, su reacción es ¿qué? Huir. Ejemplo, hay un problema matrimonial y en lugar de afrontar las cosas y pedirle a Dios que obre, ¿qué hacen? Pues separémonos, vámonos, y se acabó esto, y huyen. Yo pienso, mis amados hermanos, que uno debe ser esforzado y valiente. Esforzado y valiente. ¿Cuántos esforzados y valientes hay? Muy poquitos. Eso, se animaron. Dice, huyeron. Esa es la manera como que responden. Pero dice la palabra que Jesús aceptó. Primero, estaba en angustia, ¿cierto? Oró al Señor. Dios lo fortaleció, porque dice la palabra que vino un ángel y le fortaleció, aunque no en esta versión, en Lucas. Dice que el Señor le fortaleció, le llenó de fuerza, y él finalmente comprendió la voluntad de Dios y afrontó y enfrentó las circunstancias y aceptó la voluntad de Dios. Dice, pues vamos para, porque dice la palabra, levantaos, vamos. O sea, él se fue, dijo, ¿me van a hacer algo? Vamos para adelante. Él no salió corriendo, pero sí los discípulos. Él le dijo, vamos. Ellos fueron y cuando vieron la situación dijeron, uy, hermano, yo a usted no lo conozco. Y uno de esos fue Pedro, ¿cierto? Porque lo alcanzaron por allá a coger y le dijeron, usted es de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Siendo fiel a sus principios, dijo, ¿quién es ese man? Y volvieron y le preguntaron y hasta cambió de acento. Creo que estos son tiempos de buscar de Dios, porque si no vienen los tiempos de angustia, y nosotros, ¿cómo vamos a responder frente a las crisis? Cristo respondió enfrentándolos, aceptando la voluntad. Déjenme concluir esta palabra, porque esto nos impulsa a nosotros a no llenarnos de angustia, porque sabe una cosa, Jesús derrotó y venció la angustia allí en el Getsemaní, para que usted y yo fuésemos liberados de la angustia eterna. Porque déjeme decirle una cosa, el que muere sin Cristo, el que muere sin el Señor Jesús en su corazón, entrará después a una angustia eterna en el lugar de castigo. Aquí la angustia será pasajera, pero cuando lleguemos al cielo, ¿qué angustia? ¿Qué problema? ¿Cuál carga? Aquí mientras estemos el Señor nos liberará de manera temporal posiblemente, pero el Señor Jesús se llevó toda angustia. Cuando hablamos de angustia, y quiero finalizar, ¿qué pensamos? ¿Qué le produce angustia? Piénselo usted, ¿qué le produce? Algunos ya me dijeron, ¿qué le produce angustia? Ay, las notas de la universidad, Señor, me angustia. El novio, la novia le angustia. Gracias a Dios usted no tiene novio, no, eso está bien. ¿Qué le angustia? ¿La economía? ¿Qué le angustia? Que de pronto le digan que tiene ese virus. Eso angustia. Bueno, permítame decirle, Jesús venció eso en la cruz del Calvario y venció para que no vivamos en angustia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sea que se esté robando la paz, lo vamos a colocar en las manos de Dios. Y podamos decir, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Y hay una adoración muy bonita que habla de eso. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Comprométase con Dios, haga oración, establezca hábitos de orar. Establezca hábitos de orar. Colóquese en pie, vamos a orar. Y sea lo que esté viviendo en su vida, sea lo que esté pasando en su corazón, eso deposítelo al Señor y dígale: Señor, yo no quiero angustiarme más, no quiero que esto me traiga preocupación, mas todo lo dejo en tus manos. La palabra dice, no se le olvide lo que dice la palabra en los Salmos, y también lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. No habrá para que peleéis en este caso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él peleará por nosotros y seremos librados. Gracias, Señor, te adoramos en esta hora. Cierre sus ojos y hable con Él. Y yo no sé lo que en este momento a usted le esté angustiando. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Dice la palabra: busqué a Jehová en mi angustia y Él me liberó. Gracias, mi Padre Celestial, por lo que estás haciendo. Pudiéramos decir, como dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos dicen amén? Dígale gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos confiar en ti. Hoy queremos depositar esta angustia, este problema delante de ti. Yo no sé cuánto tiempo lleves en angustia, o yo no sé cuánto tiempo estés pasando, pero hoy depositamos confianza en Él. Ayúdanos, Señor, a entender, a orar, a buscar tu presencia y a aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos eso en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Padre, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Muchas gracias te damos, Rey de Reyes. Te adoramos en este caso, Señor, y pedimos a ti, tú nos bendigas y nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Sometemos a ti, Señor, todo plan, toda situación en tus manos.